este radio. Está en metros, que es 0.002 metros al cuadrado. Entonces obtenemos esto de valor de carga y en el campo eléctrico obtenemos este valor. También se puede comprobar y está sencillo. Con esto ya podemos calcular la diferencia potencial a un punto específico. En este caso, por ejemplo, escogimos 15 centímetros. El potencial en el centro menos el potencial a 15 centímetros. Simplemente es la integral de 0 a 15 del campo eléctrico según el diferencial de radio. Esto lo separamos en dos integrales, la cual viene siendo la de 0 a 2 centímetros, cuyo campo eléctrico ya conocemos aquí arriba, más la integral de 0 a 15, de 2 centímetros a 15 centímetros, por el campo eléctrico que también ya conocemos, y esto nos da los 227.5 volts. Con esto podemos conocer el diferencial de potencial de carga. Sí. Ahora bien, esta también se puede aplicar a una esfera de carga uniforme. Para ello, tenemos que determinar la dirección del campo eléctrico, la cual es radial, como lo podemos ver aquí, por ser una distribución esférica. Se elige una superficie cerrada para calcular el flujo. Como pues es una esfera, se tomará la esfera concéntrica de radio, simplemente pues la superficie. Ahora bien, el campo eléctrico es paralelo al vector de superficie diferencial de superficie. Podemos verlo aquí. Por simetría, el campo es constante en toda la superficie de la esfera. Y esto es sencillo, porque pues, en todos los lados de la superficie de la esfera, pues el radio es el mismo. Si no, no sería una esfera. Ahora bien, con esto podemos pasar a esta integral. La integral de la superficie del campo eléctrico por el diferencial de superficie, más el vector diferencial de superficie, es igual a similar al que teníamos anteriormente. Recordemos que como son paralelas, pues usamos el coseno de 0 y además estos ya no son vectores, sino constantes. Podemos sacar, bueno, diferencial de superficie no. Podemos sacar la n que ya es constante y el diferencial de superficie, bueno, coseno de 0 es 1, así que se vuelve 1. Y el diferencial de superficie simplemente viene siendo la fórmula de la superficie de la esfera. Teniendo en cuenta lo anterior, para determinar la carga en el interior de la superficie, para R, que es un radio menor al radio fijo, R grande, digamos R pequeño es uno que nosotros proponemos y R mayúscula es el fijo de la superficie, la carga es esta. Para un radio que nosotros propongamos mayor a R fijo, que es el radio ya interno de la superficie, la carga es igual a la carga total. Entonces, solo varía cuando nosotros queremos buscar la carga en un radio pequeño. Cuando buscamos en un radio mayor a la carga, como ya consideramos toda la esfera, pues la carga es igual a la carga total. El de la izquierda corresponde a la primera ecuación y el esquema de la derecha corresponde a la segunda. Aplicando la ley de Gauss con lo que ya habíamos obtenido, lo cual era esto, y con la ley de Gauss básica, que fue la que explicó mi compañero desde el inicio, se obtienen estas ecuaciones para el campo eléctrico según los casos. Para un radio menor al de la esfera o para un radio mayor de la esfera. Son estas dos. El campo en el exterior de una esfera cargada con una carga total tiene la misma expresión que el campo producido por una carga puntual situada en su centro. Esto es fácil si pensamos que esto es una carga puntual y pues consideramos toda la esfera como la carga puntual. Las cargas son iguales. Bueno, a continuación veremos el potencial de una distancia R menor del centro de la esfera cargada. Se denomina como potencial en un punto P a una distancia del radio menor del centro de la esfera cargada, a la diferencia de potencial existente entre el punto P y el infinito, el cual por conveniencia establece que en el infinito la energía potencial es cero. En la imagen que tenemos abajo podemos observar la representación del módulo del campo eléctrico en función de la distancia del radio menor al centro de la esfera cargada. Y siguiente, por favor. Bien,
Para el caso donde tenemos que el radio menor es mayor al radio mayor, ya que es un radio fijo, cuando se requiere encontrar el potencial en un punto P, el cual está fuera de la esfera cargada, debemos encontrar el área sombría de la figura de la derecha, en la que teníamos anteriormente, y esto se logra resolviendo la integral del radio menor a infinito, que va de la carga sobre 4pi por la constante dieléctrica del radio al cuadrado, y eso nos daría como resultado el potencial en un punto P en este caso. Para la siguiente, donde el radio menor es menor al radio mayor, basta con resolver, en este caso se hacen dos áreas, entonces se resuelven las dos integrales y se hace una suma. La primera va del radio menor al radio mayor y la otra va del radio mayor al infinito, y esta va de la carga por el radio menor sobre 4pi por la constante dieléctrica por el radio mayor al cubo. Y en la otra, que es de la segunda área, es de la carga sobre 4pi por la constante dieléctrica por radio al cuadrado. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos energía de una distribución de cargas. Entonces, lo que haremos será calcular la energía necesaria para formar la distribución uniforme de carga positiva. En la imagen que tenemos abajo tenemos un sistema de tres cargas puntuales, Q1, Q2 y Q3. Entonces, para la energía de este sistema, esta vale la suma de los tres campos eléctricos, la cual nos dará por resultado la siguiente expresión. Siguiente, por favor. Bien, entonces, energía de una distribución de cargas. Este es un caso que se va a aplicar para las tres cargas. Entonces, para tomar como ejemplo, tomaremos el primero. Tenemos al voltaje 1, el cual es el potencial producido por las cargas 2 y 3 en la posición que ocupa Q1, como se muestra en la imagen anterior. La energía de la carga Q1 en el campo producido por las otras dos es la carga 1, y luego tenemos la expresión de 1 sobre 4pi por la constante dieléctrica por la carga 3 sobre el radio, el radio menor que corresponde a la carga 3, más 1 sobre 4pi por la constante dieléctrica y luego por la carga sobre su radio menor. Y eso nos dará como resultado 1 sobre 4pi por la constante dieléctrica por la carga 1 por la carga 3 sobre el radio de la carga 3, más 1 sobre 4pi, la constante dieléctrica por la carga 1 por la carga 2 sobre el radio menor de la carga 2. Técnicamente se hace lo mismo para las otras tres cargas. Siguiente, por favor, para no andar repitiendo el mismo paso varias veces. Lo siguiente, que es algo importante, es sumar estas tres contribuciones, con lo cual obtendremos el doble de la energía del sistema de partículas, la cual se verá por la expresión que es el sistema es igual a un medio por la carga 1 por el voltaje 1, más la carga 2 por el voltaje 2, más la carga 3 por el voltaje 3, lo cual nos dará el resultado que estamos buscando. Siguiente, por favor. Bien, llegamos al final en donde tenemos la energía de la esfera cargada. Volviendo de nuevo a la esfera uniformemente cargada, el potencial se sustituye por el potencial en la posición del radio menor, el cual hemos calculado previamente. La carga se sustituye por la carga que hay en la capa esférica comprendida entre el radio menor y el volumen de dicha capa esférica es 4pi radio menor al cuadrado por el diferencial del radio menor, y la carga que hay en este volumen vale 3 veces la carga por el radio menor al cuadrado sobre el radio mayor al cubo por el diferencial del radio menor. Entonces la energía del sistema vale un medio, la cual bueno, la vamos a calcular por un medio de la integral de 0 al radio mayor del voltaje del radio menor por el diferencial de la carga. Y como resultado, finalmente, la expresión nos tendría que dar 3/5 de la carga al cuadrado sobre 4pi por la constante dieléctrica por el radio mayor. Siguiente, por favor. Y con esto habríamos dado fin a lo que vienen siendo las aplicaciones de la ley de Gauss
a la teoría electromagnética. En sí, este fue su trabajo específico. Si gustan que nos regresemos a alguna parte, si hay alguna duda, con confianza. Pero esas son las aplicaciones básicas de la ley de Gauss para un hilo uniforme, para un cilindro, para una esfera cargada, para cargas puntuales y para la energía de estas cargas puntuales. Ok, muy bien. Bueno, yo no tengo dudas. Si alguien tiene dudas, pues nos dice. Entonces es Me regreso a los nombres. Priapo. Ajá, sí, por favor. Salas Ayala. Ok, bueno, tienen 10, gracias. Es maestro. Gracias. Ok, se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, buenos días compañeros. Hoy les vamos a explicar lo que es la vida y pues también la explicación física de su ley. Les voy a platicar primero de su vida, que él nació en 1791 en Londres en una familia muy pobre. Él a los 13 años y sin haber ido nunca a una escuela, comenzó a trabajar como un aprendiz de librero. Y ustedes dirán, ¿por qué les cuento esto? ¿No? Pero todo empieza desde aquí, todo tiene un porqué. Estos libros que encuadernaba de día y también los leía de noche eran donde él pues aprendía todo. Y fue lo que le llevó a ser uno de los científicos más grandes eh, pues de todo el mundo, de toda la historia. La vida de cuando era joven cambió para siempre cuando su jefe, Dance, le dio un boleto para ver una conferencia del científico, de Humphrey Davy. Él era un químico que había descubierto varios elementos y pues era como una nueva estrella de la ciudad. Él era como su ídolo. Entonces, estas conferencias eran organizadas por la Royal Society de Londres y también la recién creada Royal Institution. Estas dos entidades están dedicadas al conocimiento científico y mientras estaban estas exposiciones, estas conferencias, Faraday anotó todo lo que pudo y pues todo lo que hacían. Después esas notas él las repasaba y formó un libro que después encarnó. Eh, Casualmente con Humphrey Davy, que era el químico, fue el que llevó al éxito a Faraday, que lo encarnó más, porque una vez le pasó que explotó algo en su laboratorio y lo dejó temporalmente ciego a Davy. Entonces buscó una ayuda y el librero que lo tenía contratado, que era el mismo que le había dado los boletos, recomendó a Davy a que contratara a Faraday, que pues como último él terminó trabajando como su ayudante provisional para la limpieza. Entonces con esto Faraday no solo se empleó de fondo de este trabajo, sino que también aprovechó para enseñarle ese librito que había escrito cuando estaba en la conferencia. Y Davy se quedó impresionado. Al poco tiempo le envió otra carta proponiéndole de que trabajara como su asistente de laboratorio. Entonces Davy va viendo de que poco a poco el joven Faraday pues era muy talentoso y le iba dando pues un trabajo ya más científico. Así fue como fue ascendiendo y también recibió más responsabilidades como escribir artículos científicos o realizar experimentos incluso en su ausencia. Ya era como indispensable para él. Después de 8 años de estar trabajando para Davy, en 1920, Faraday ya había cumplido su sueño de trabajar como un verdadero científico. Y todo esto comenzó con un sencillo experimento. También hay otra persona que se llamó Ørsted, que ahí se puede ver el experimento que él realizó en la parte izquierda, en Dinamarca.
observaba cómo una brújula en presencia de un circuito eléctrico cambiaba de dirección, se movía. Poco tiempo después, en París, André-Marie Ampère encontró la explicación y demostraba que con un cable enrollado y una espira que pasaba corriente, comportaba de igual forma que un imán creando el magnetismo. Y esto es lo que hacía que la aguja de la brújula se moviera hacia otra dirección, que se cambiara. Entonces esto atrajo la atención de Davy y pues su intención era usar estos nuevos principios para producir un movimiento continuo a partir de la electricidad. Pero Faraday se le adelantó y realizó el sencillo experimento que podemos ver de la parte derecha, que con ello Faraday ganó la fama mundial, pero también se hizo enemigo a Davy, que era su mentor. Entonces lo acusó de plagio y se las arregló para que Faraday no fuera elegido como miembro de la Royal Society, que como ya les había dicho anteriormente, era una entidad pues, dedicada al conocimiento y a la ciencia. Entonces, 5 años después, con la muerte de Davy, Faraday regresó y se preguntó, si la electricidad puede producir magnetismo, ¿será posible que el magnetismo también pueda producir electricidad? Y gracias a esta pregunta que él se hizo, realizó otros experimentos y pues es uno parecido al que está ahí en la parte derecha, que es que en un círculo de hierro formó dos circuitos eléctricos, uno de ellos conectados a una batería y el otro a un medidor de corriente. Él esperaba que al conectar la batería se creara un campo magnético que viajara por el hierro y entraría en el segundo circuito generando la electricidad. Al hacerlo, el medidor marcaba una corriente, pero solo por una pequeña fracción de segundo. Okay, incluso al desconectar la batería. Después, ese mismo medidor marcaba también la corriente, pero de sentido contrario. Pues él no sabía qué estaba pasando. Después, Faraday lo entendió y pues vio que según acercaba o alejaba el imán, se generaba una corriente que no era el magnetismo el que generaba la corriente, sino su variación. Según lo iba moviendo, pues iba pasando lo que él veía. Y pues es lo que se conoce actualmente como la inducción electromagnética, que en un momento lo va a explicar a más detalle mi compañero. Y pues había creado así el primer generador eléctrico, que era un dispositivo capaz de crear electricidad a partir del movimiento. Y bueno, solo quería explicar como esta partecita, porque Faraday hizo a lo largo de su vida innumerables aportes a la ciencia, y pues por cuestiones de tiempo también se saltaron. Para los campos de óptica, de química y algunos otros para la física, que posteriormente a su muerte también fueron tomadas por científicos como Maxwell o como Einstein, que las pudieron explicar y desarrollar de una mejor manera. Y dicho esto, su vida, podemos comenzar con una explicación de su ley y pues la explicación física. Bueno, vamos a empezar con la explicación de la ley de Faraday. Y tenemos que la ley de Faraday sirve para calcular la fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado a partir de la variación del flujo magnético. La ley de Faraday no es más que esto. Y aquí tenemos lo que viene siendo la fuerza electromotriz, aquí tenemos el flujo magnético y aquí tenemos el tiempo. Y como estamos midiendo la variación del flujo magnético en un lapso de tiempo, es por eso que tiene sus respectivas diferenciales, ¿no? Ahora, para poder entender de una mejor manera lo que viene siendo la ley de Faraday, tenemos que entender el concepto de inducción electromagnética y el flujo magnético. Entonces, vamos a comenzar con eso. Tenemos que la inducción electromagnética consiste en inducir corriente eléctrica en un circuito a partir de una variación de flujo magnético. En realidad, la variación de flujo magnético induce a la diferencia potencial o fuerza electromotriz, lo que hace que circule corriente eléctrica en el circuito. ¿Esto qué es lo que dice? Que básicamente, si hay una variación de flujo magnético, va a haber una corriente, ¿sí? Entonces, con esto, ahora pasamos a ver qué es un flujo magnético, ¿no? Entonces tenemos que el flujo magnético, que lo vamos a nombrar como phi sub beta, es el número de líneas del campo magnético que atraviesan una superficie A. Vamos a decir que estas líneas son el campo magnético y pues la A es el área de la que estamos hablando, ¿no? Esta ecuación describe el flujo magnético y se le agrega la teta gracias a que tanto el área puede estar a un ángulo respecto
a las líneas de campo magnético, como las líneas de campo magnético pueden estar a un ángulo del área. O sea, y esta ecuación se deduce, bueno, resolviendo esta ecuación, sale de aquí. Ahora, hay 3 diferentes casos, pues, que la verdad son bastante sencillos, pero pues tenemos que explicarlos, ¿no? Tenemos el caso 1, donde ya vamos a empezar a hablar de la inducción electromagnética y el flujo magnético, cómo se relacionan. Tenemos que el campo magnético, o sea, el campo magnético es el que cambia, pero no cambia el ángulo ni el área superficial. Aquí tenemos que, por ejemplo, tenemos un tiempo cero, tenemos 4 líneas, por así decirlo, por ponerlo de una manera gráfica, tenemos 4 líneas de campo magnético y tenemos el área. Y vemos que pues, el ángulo es 0. Entonces, tenemos que al momento de iniciar a contar el tiempo, las líneas de campo magnético suben en la misma área. Entonces se puede decir que hubo un aumento de flujo magnético. Esto también puede ocurrir de manera contraria, o sea, podemos iniciar con 8 líneas de este lado en un tiempo cero y al momento de iniciar el tiempo, estas se pueden reducir a 4 y esta es una reducción del flujo magnético. Y como está habiendo una variación del flujo magnético, porque estamos hablando de que está variando el campo magnético y el campo magnético lo tenemos aquí, como está variando el flujo magnético, tenemos que hay una corriente, ¿sí? Entonces, tenemos el siguiente caso también, donde el área es el que es una variable, tenemos el campo magnético como una constante y el ángulo también. En esta imagen es como si lo estuvieran viendo de frente, pero si lo ven de lado es como por donde están entrando las líneas, para que no haya fallas, ¿sí? En un tiempo cero, digamos que están entrando 12 líneas en esta área y cuando iniciamos a correr el tiempo, esta línea se recorre haciendo que el área aumente, ¿sí? Pero aquí me pueden decir, no, pues el campo magnético aumentó. Realmente el campo magnético aumenta, o bueno, se puede decir que es el mismo caso que anterior. Sí, el área es la misma, pero como el área se recorrió, ya puede entrar más campo magnético, así. Entonces, esto se le conoce como fuerza electromotriz de movimiento y también se puede interpretar a la inversa, de que, por ejemplo, en un tiempo cero tenemos que entra esta cantidad de líneas y pues cuando empieza a correr el tiempo, pues se reduce. Y como está variando el área, como ya dijimos, al variar el área y como el área es parte del flujo magnético, y la variación del flujo magnético genera una corriente, pues aquí está representada la corriente. También esto lo genera. Tenemos el caso 3, donde el ángulo cambia, pero el campo magnético y el área superficial no. Esto era un GIF que pues no quiso arrancar, pero tenemos aquí el área, la cual es constante, y pues tenemos las líneas del campo magnético que pues son constantes, que dan una dirección todo el rato. Pero digamos que esta flecha negra, está todo el rato haciendo que gire el área superficial. Entonces todo el rato está cambiando el ángulo teta. Y esto, como ya dije, genera su corriente, ¿sí? Entonces yo creo que ya se pueden entender de mejor manera cómo funciona la ley de Faraday, que dice que según la ley de Faraday, la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la rapidez de cambio con respecto al tiempo del flujo magnético. Y tenemos que la fuerza electromotriz se mide en volts. Aquí, por ejemplo, se le agrega el símbolo negativo que indica que el sentido de la corriente inducida va en contra de la variación del flujo magnético, pero eso se explica de mejor manera en la ley de Lenz, que no nos vamos a meter ahí porque se nos haría muy larga la exposición. Entonces, ¿cómo se calcula la corriente inducida, la corriente eléctrica inducida? Pues de esta manera, con la ley de Ohm, que la intensidad de corriente atraviesa el circuito directamente proporcional. Un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia. Y con esto obtenemos la corriente de la que estábamos hablando hace rato, de la que se presenta gracias al flujo magnético, bueno, a la inducción electromagnética. Ahora,
yo quería ponerles un ejemplo, de hecho lo preparé aquí, que nos vamos a robar este video de aquí, donde aquí, por ejemplo, tenemos una espira. Hay muchos lugares donde se presenta que la ley de Faraday tiene una N. Pues la N representa lo que viene siendo el número de espiras que hay en una bobina, creo que se llama, ¿sí? Entonces, al pasar aquí un imán, estamos moviendo el campo magnético. Entonces, al momento de estar moviendo el campo magnético por aquí, estamos creando una variación de campo magnético. Estamos variando el campo magnético, por lo que estamos variando el flujo magnético, por lo que eso, gracias a la inducción electromagnética, nos genera un voltaje. Entonces, N representa el número de espiras. Entonces, entre más espiras, más se recrea esta situación y más voltaje se genera. Entonces, sí, eso sería todo por nuestra parte de este apartado de la ley de Faraday. Y pues tratamos de hacer la exposición lo más amena posible. Así que espero que les haya gustado. Eso sería todo. Ok, gracias. Entonces fue Rojero, ¿verdad? Sí, y Irvin Adolfo. Ramírez Torres. Ah, Ok, Paco. Ramírez Torres. Ok, sí. muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, pues por hoy serían 2. Sí, yo voy a continuar con la clase. Entonces, bueno, no es cierto. Había quedado pendiente resolver 2 ecuaciones diferenciales ordinarias para dar solución a la ecuación de onda, ¿verdad? Entonces, 2 personas que hayan hecho, obviamente, la solución. Yo la primera, maestra. Ok. Dinero. ¿Y la segunda? Yo. Ok, Pero- perfecto. Ajá. No, no. Que ya- Entonces hagámoslo. Ya pueden compartir, ¿eh? Para continuar con la clase yo. Mira. ¿Sí? Ok, entonces a mí me tocó resolver la primera ecuación diferencial y lo hice por el método del polinomio característico. Lo primero que hacemos es proponemos una y igual a e a la mx, que sería la x grande, la x mayúscula. Enseguida derivamos, sacamos la privada y la segunda derivada. Después sustituimos las derivadas en el polinomio y enseguida a lo que nos queda lo factorizamos y nos quedaría como e a la mx por m cuadrada más lambda cuadrada igual a 0. Entonces hacemos que m cuadrada más lambda cuadrada sea igual a 0 y resolvemos esta ecuación cuadrática y las soluciones nos dan 2 soluciones imaginarias inversas que son m1 igual a lambda i y m2 igual a menos lambda i. Entonces, recordando la teoría, tenemos 3 casos. El caso 1, donde las 2 raíces son reales y Ya no se le escuchó, ¿eh? ¿Se sigue viendo la pantalla, maestra? No. Permítame tantito. Ok. Ahí tenemos el caso 2, donde las raíces son iguales y reales, y el caso 3, que es el que vamos a utilizar, en donde las raíces son complejas y conjugados. Entonces, esta teoría nos dice que la solución se puede escribir de 2 maneras, como m1 igual a lambda i y m2 igual a menos lambda di, y b cuadrada igual a menos 4ac menor a 0, que es el caso 3,
entonces tenemos que y igual a C1 Euler a la lambda 1 de X más C2 Euler a la menos lambda 1 de X. Y pasándolo, reescribiéndolo como la teoría nos dice, nos quedaría que X mayúscula como función de X es igual a C1 Euler a la I lambda a la X más C2 Euler a la menos I lambda X, o también se puede reescribir como C1 coseno de lambda X más C2 seno de lambda X, y esas serían las dos formas de escribir la solución de la ecuación diferencial. Ok. Entonces, nos vamos a quedar con la de en términos de funciones exponenciales, ¿sale? Entonces, ahorita yo voy a retomar esta parte. Si hay algunos de sus compañeros que no tienen esto, pues pueden pasarle, espero que le tomen foto y pasen la solución que obtuvo su compañera, que es correcta. Nada más me voy a quedar yo con la primera. Antes de cosenos y senos, me voy a quedar con las exponenciales, ¿sale? A partir de ahí voy a continuar. Entonces es Ojeda Varela, ¿verdad? Ajá. Gracias, tiene 10. Gracias, maestra. Bueno, a mí me tocó la otra ecuación que lo que tenía diferente era que tiene una cuadrada. Entonces, de la misma manera se propone la solución de esta forma, que es t igual a e elevado a la m por t, y se sacan sus derivadas. Como es de segundo orden, se llega hasta la segunda derivada y estas se sustituyen en la ecuación, quedando de esta manera. Aquí se puede factorizar e a la mt, y para que se cumpla que sea esto igual a 0, el polinomio característico debe ser igual a 0. Entonces, con la fórmula general se sacan las soluciones y se llega a que las soluciones son complejas. Entonces, como se tiene la forma compleja, la solución tiene esta forma, que es con senos y cosenos. Aquí yo la dejé de esta manera, pero pues acabo de ver que voy a estar mal porque tenía que ser en forma exponencial, pero de todos modos sería C1 exponente al argumento de coseno, más C2 exponente al argumento de seno. Ahí nada más pienso que hay algún detallito porque tiene que salir lambda A y menos lambda A. Bueno, y lambda A y menos I lambda A. Entonces ahí aparece un 2 que yo pienso que no va a ese 2. Ok. Porque la raíz de 4 pues es 2, ¿verdad? Cierto. Ahí donde saca, ajá, ahí, exacto. Sí, está bien en términos de senos y cosenos. De hecho, vamos a ir para allá, pero antes, pues lo podemos, está bien, su resultado está bien. Pero yo voy a partir a partir de la solución en términos de exponenciales y luego la voy a llevar en términos de senos y cosenos. O sea, no está mal. Nada más ese detallito del 2, pero todo lo demás pues está bien. Está bien. ¿Sale? Ok. Entonces su apellido es Delgado. Delgado Álamo. Delgado. Ok, gracias. Es su primera tarea, ¿verdad? Tiene 10. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Déjenme compartir pantalla y vamos a partir ahí dando la solución a esas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, bueno, más bien voy a
voy a establecer, entonces, nada más me dicen qué número de etiqueta tenían. Siete y 7 y 8, creo. Ah, ok. La solución a las ecuaciones diferenciales ordinarias 7 y 8. Sí. Son, ¿no? Entonces, fíjense bien. Voy a tener que, era la función X. Ay, es que aquí, no, ya valió.